Hello and welcome to this natural science lesson. In today's video, let's learn about a plant kingdom. So let's remember that we've learned about fungi, prototists, and Mineura kingdom. And today let's focus on plant kingdom. We are on pages 28 and 29, and let's start reading this yellow box. Let's start with the question, what are plants? Plants form part of the plant kingdom. As members of the same kingdom, all plants have some characteristics in common. All plants have some characteristics in common. Todas las plantas tienen características en común. Let's see, for example, they have cells with rigid cell wall. Okay, do you remember the rigid cell wall? La pared celular rígida. All plants have it. And they perform photosynthesis. Okay, they carry out photosynthesis. So that is a typical question in a test. Típica pregunta de examen. What are the two characteristics that all plants have in common? Right? So you can say all plants have got a rigid cell wall and perform photosynthesis. If I ask you, what are the two main characteristics all plants have got in common? ¿Cuáles son las principales características que todas las plantas tienen en común? You can tell me they've got a rigid cell wall and they perform photosynthesis. Tenían la pared celular rígida and perform photosynthesis. Y llevan a cabo la fotosíntesis. Right? Okay, we can classify plants into groups depending on the characteristics. Vamos a clasificar las plantas según sus características y esto sí que lo hicimos muy parecido a la unidad 1. He modificado un poquito el esquema que hicimos, pero seguro que os suena. ¿Os acordáis que clasificamos las plantas en seed plants and non-seed plants? Es decir, plantas con semillas y plantas sin semillas. Pues de eso va el vídeo de hoy. Seed plants, plantas con semillas. Lo único que vamos a introducir dos conceptos nuevos, angiosperms and gymnosperms. Dentro de las seed plants, dentro de las plantas con semillas, podemos encontrar dos grupos que son los angiospermas y los gymnospermas. Básicamente los angiospermas son aquellos que producen el fruto y los gymnospermas los que producen cones, es decir, las piñas. So let's see in detail. Vamos a ver primero en detalle los seed plants, las plantas con semillas. You got seed plants on page 28. So seed plants reproduce by creating seeds. They reproduce by creating seeds. There are two main types of seed plants, angiosperms and gymnosperms. Recuerdo, estamos dentro de las plantas con semillas, seed plants, y vamos a estudiar dos grupos. Let's see two groups inside seed plants, angiosperms and gymnosperms. Angiosperms, en español serían angiospermas. Angiosperms grow flowers, producen flores, okay? And that is why they are also called flowering plants. Angiosperms is the same as flowering plants. También se conoce como flowering plants, como plantas con flores. Fruit grows from the pollinated flowers and the seeds grow inside the fruit. Fruit grows from the pollinated flowers and the seeds grow inside the fruit. Do you remember a video that we watched some days ago in which we got an apple tree and we see the apple flower and we see how once it's pollinated the flower becomes a fruit. Okay, do you remember such a video? ¿Os acordáis de ese video? We got a flower, teníamos una flor, it's an apple flower, la flor del manzano o del membrillo, que en el vídeo que voy a enseñar ahora, que ya lo vimos, mencionaba el membrillo y el manzano son prácticamente muy parecidos. And let's see how the flower becomes into fruit. Right? Let's have a look. Una vez que esa etapa pase, los pétalos se van a caer y los estambres también se van a caer. En esta flor es muy probable que ya haya terminado la polinización. Okay, once pollination is finished, una vez que la polinización termina, as you can see, the petals fall to the ground. Se van cayendo al suelo los pétalos. And let's see what's happening with the pistil. So remember that when pollination happens, the pollen goes inside the pistil, and the pistil starts to grow and produce the fruit. Let's see in this video. Es normal que se le caigan los pétalos. Después se van a caer todos los estambres, se van a caer las partes sexuales de la flor. Y lo que va a empezar a ocurrir es que va a empezar a engrosarse esta parte. Esto de aquí es lo que empezaba a engrosar. The pistil starts to grow.
el pistilo empieza a engordar, and that's what became a fruit, y eso es lo que luego se convierte en un fruto. Así, la flor fecundada comienza a cambiar, perdiendo pétalos y estambres, dando lugar al crecimiento del ovario o al receptáculo, que culminará en un fruto maduro. Okay, so in this video, we see how the pistil grows and becomes a fruit. And if you take an apple and cut into 2 halves, you can see as follows. You can see these small black circles, ovals. These are the seeds, okay, these are the seeds. This gap, it was the pistil. There above we got stems. Aquí teníamos los estambres que ya están un poquito pochos, ¿verdad? Ya se han puesto malos. Esto era lo que antes formaba parte del pistilo, lo que se ha ido engordando y formando el fruto. And that's what we got in angiosperms plants. Esto sería un ejemplo de una planta angiosperma, because they produce fruit, produce fruto. Esa es la característica importante que tenemos que recordar, que las angiosperms, las plantas angiospermas, además de producir flores, grow flowers, they produce fruit, producen un fruto. And what's inside the fruit? ¿Y qué teníamos dentro del fruto? What's inside the fruit? Inside the fruit we got seeds, right? That is the first group. Este es el primer grupo, los angiospermas. But we also have another group, it's the gymnosperms. Dentro de las plantas con semillas, seed plants, tenemos angiospermas, pero también tenemos otro grupo que son las gymnospermas. And let's see what's happened here. Gymnosperms, they don't produce fruit. No producen fruto. Esa es la diferencia importante. Estos no producen fruto. Gymnosperms produce cones. Producen cones, que son las piñas. And the largest group is called conifers. The conifers son las coníferas. Todos aquellos que producen piñas, como la piña tiene forma de cono, se le llama cono. Un cone, conifers. Pues nada, simplemente que sepáis eso, que los que producen piñas se llaman conifers. Coníferas en español, conifers en English. And the seeds grow inside the cones. Las semillas crecían dentro de esos conos. As you can see here, there is a cone. Inside the cone you can find a nut, that is a hard shell, and inside that hard shell you can find the seeds. Okay? You remember the pine tree? A pine tree is an example of gymnosperm plant, right? So these are the main difference. Repito, para que quede muy claro, seed plants are classified into angiosperm and gymnosperm. Angiosperm produce flowers and fruit, and gymnosperm produce cones, and inside the cones there are the seeds. Alright? Is it clear? Let's continue. So inside the gymnosperms we got example the pine cones, que es lo que he dicho antes, el ejemplo del pino, pine cones, y la imagen que me gusta más, la imagen que os he puesto yo en el esquema. Right? Once we've finished seed plants, una vez que hemos terminado con las seed plants, con las plantas con semillas, let's move on page 29 and let's see non-seed plants. Non-seed plants, plantas sin semillas. Some plants, such as ferns and mosses. Do you remember ferns and mosses? Ferns and mosses, ¿acordáis que lo vimos? Ferns, los helechos, mosses, los musgos. They're non-seed plants, son plantas sin semillas. Don't have seeds. They produce special cells called spores. No se reproducen por semillas. They don't reproduce by growing seeds. They reproduce by spores. Se reproducen por esporas, spores. Ese polvito pequeño diminuto que soltaban las plantas. Ahora lo vamos a ver en un vídeo que está muy bien. They produce special cells called spores. When the spores fall to the ground, they grow into new plants. Okay, now we'll see a video. Then with spores fall to the ground, vemos un vídeo que cuando caen las esporas, they grow into new plants. Vamos a ver cómo a partir de esas esporas que caen en el suelo, a new plant begins to grow. Una nueva planta comienza a crecer. Okay? So let's start with the first one, the ferns. Is the clear example, es el ejemplo más claro donde se pueden ver las esporas. Ferns have special leaves called fronds. Ferns, los helechos, have special leaves called fronds. Las hojas de los helechos se llaman fronds. En español son las frondas o frondes, también se les conoce así. They're very big leaves and they're made of little leaves inside them. Son como hojas muy grandes que tienen a su vez mini hojas. ¿Okay? These are the fronds. Esas son las hojas de los helechos, los fronds o frondas en español. And spore capsules grow on the fronds.
en esas hojas de los helechos. I'm going to show you videos. Voy a enseñar un vídeo donde se ve muy bien en las hojas de los helechos. In the back of the leaf, en la parte de atrás de las hojas, there are small capsules of spores. There are small capsules of spores. Hay pequeñas cápsulas con esporas. Let's see this video. ¿Por qué? Porque detrás de las frondas encontramos estos pequeños saquitos, los soros, llenos de esporas. Okay, as you can see, all this is a leaf. Todo esto es una hoja, ¿vale? Todo esto es una fronda, una hoja del helecho. And in the back we can find that small capsules of spores. Pequeñas cápsulas con esporas. En español se conocen como soros. Estas bolitas en realidad son esporas. If you move the leaf too quick, you can spread the spores. Si mueves las hojas de los helechos muy rápidamente, vas a obtener las esporas. As you can see, they've got a yellow-orange color. Tienen un color amarillento o naranja. These are the spores in ferns. Estas son las esporas de los helechos, que en español se conocen como soros. Right? Okay. Ferns are anchored to the ground. Los helechos are anchored, palabra que ya vimos, están anclados, están sujetos. Ferns are anchored to the ground, están sujetos al suelo, by their roots. Okay? And the roots also absorb water and nutrients from the soil. That is clear, right? Here we got a video. It's an interesting video. Este video está muy bien. Es de bricomanía, a lo mejor os suena el programa. But it's quite interesting how to see ferns release spores and how the yellow spores, if you gather all the spores and you move them into a soil, they become into a little fern. Es un vídeo donde lo que vamos a ver es cómo las esporas de los helechos las recogen, que son como amarillas, como he dicho antes, and if you water them, si las riegas, together with mineral salt, junto con la tierra y las sales minerales, after some days, you will get a new fern. Vas a obtener un helecho. Okay, let's have a look at the video. Es brutales, y el otro día en casa me ocurrió lo siguiente. El viento sur rompió uno de estos frondes, lo introduje dentro de casa y al día siguiente, cuando fui a levantar la hoja, ¡chachachán! Los helechos ya sabéis que producen esporas, pues fijaros. Vale, todo esto sería la hoja del lecho, la fronda. Y lo que nos está diciendo el hombre es que cuando estaba en su jardín, hubo un día mucho viento, cuando fue a quitar la fronda del jardín se encontró con lo siguiente. Aquí reprodució lo que me ocurrió a mí, que me quedé flipado. Levanté la hoja seca y fijaros, todo este polvo amarillo anaranjado que se ve aquí son miles de millones de esporas, que es lo que utilizan los helechos para reproducirse. Bueno, vamos a recoger todas estas esporas y vamos a hacer la reproducción del helecho por espora. Fijaros, este polvito que ya veis, hay ya unos que se están poniendo como de otro color, pero en principio son amarillo anaranjados y son partículas pero microscópicas. Hay miles de millones de helechos en potencia en todas estas esporas. Vamos a recogerlas y me quedé realmente alucinado. Y eso me dio por pensar, si los helechos arbóreos esparcen esporas, seguro que en el jardín, en algún sitio, espontáneamente, habrán germinado también esas esporas creando pequeñitos helechos arbóreos. Y efectivamente. Okay, he's gathering all the spores. Para que estas esporas generen un nuevo helecho, cada una espora se tiene que unir con otra espora. Para eso necesitan un medio húmedo, agua. Por tanto, vamos a utilizar un sustrato más bien mineral, tierra del jardín, que retiene mucho más la humedad, no un sustrato poroso, una tierra orgánica, que es la de los sacos, no, tierra de jardín. Y vamos a esparcir estas esporas por la superficie de la tierra mineral, y aquí lo que va a ocurrir, una vez que realicemos un riego copioso, así serían suficientes, reservamos estas, con el agua, una espora y otra espora empiezan a nadar, se juntan y ahí se da el milagro que es la creación de un nuevo plantel de helecho. Okay, he's watering the spores. Está regando las esporas. He's watering the spores. And after some days, we observe as follows. Esto es lo que ocurre, que de esas pequeñitas esporas casi insignificantes empiezan a emerger pequeños frondes y detrás de cada uno de estos frondes ya hay una pequeña plantita de helecho. Okay, so basically,
if you gather many spores, as that man has done, and you gather together and throw to the ground, to a good ground, un buen suelo, un suelo que sea fértil, after some days you use water enough, suficientemente agua, after some days you get a new plant. In that case, you get a new fern. Right? Okay, these are spores and this is ferns. Remember, we are inside the non-seed plants. Estamos dentro del grupo de sin semillas. Como veis, el helecho ha crecido no a partir de una semilla, but through a spore, a través de una espora. Okay? And we've got ferns, teníamos helechos, but we also have another example. Tenemos otro ejemplo, es el mosses, los musgos. Mosses produce capsules, and mosses don't have roots. Los musgos producían una especie de cápsulas, como estas de aquí. Your capsules, when you broke in a capsule, cuando abrís una cápsula, un medicamento, no lo hagáis tampoco, ¿vale? Pero tiene dentro como una especie de polvitos, que son el propio medicamento. Pues con los musgos pasa parecido. They've got small capsules, tienen pequeñas cápsulas, and inside that capsules you can find the spores. Right, and mosses don't have roots. Important, mosses don't have roots, no tienen raíces. But they've got something similar to roots. Tienen algo parecido a las raíces y tiene un nombre como rhizoids, que son los rizomas. En español se conoce como rizoma, rhizoids, ¿ok? Rhizoids. A primera vista, at first sight, they're quite similar to the roots. A primera vista se parecen mucho las raíces a los rizomas, pero no es lo mismo, ¿ok? As you can see in this picture, these are the rhizoids, ¿ok? They'll be like roots. Son muy parecidos a las raíces, and the function is the same. Do you remember what's the function of roots? Si os acordáis de cuál era la función de las raíces, now you can answer the question. Ahora me podéis responder a la pregunta, what's the main function of rhizoids? What's the main function of rhizoids? ¿Cuál va a ser la función de los rizomas? Mosses absorb water and nutrients through the rhizoids, stem and leaves. Pues a través de los rizomas también van a absorber water and nutrients, el agua y los nutrientes. And there you got a picture. Aquí tenía una imagen. Es como un musgo donde se ve como la especie de raíces que son los rizoides, que en inglés son los rhizoids, están abajo. They absorb water and nutrients. There you got a small stem, un tallo muy pequeñito. These are the leaves, estas son las hojas del musgo, and here above we've got a capsule, and inside this capsule it's full of spores, right? And that's all. Mosses reproduce by spores. Los musgos también se reproducen a través de esporas, which are inside the capsule, que están dentro de esta cápsula. Okay? So I think that's all for today, for these two pages. Estas son las dos primeras hojas. Repaso muy rápidamente lo que he visto. We see the plant kingdom, nos hemos centrado en el reino de las plantas. We see seed plants, hemos visto las plantas con semillas. We see there is two groups inside. Angiosperms, they produce flowers and fruit. And gymnosperm, they produce cones. And non-seed plants, we got the two examples of ferns and mosses. Ferns got some leaves called fronds. Los helechos tenían hojas llamadas frondes o frondas, and on the back of the fronds, detrás de las hojas, we find the spores, esos saquitos naranjas que veíamos en el vídeo, las esporas, estaban ahí detrás de las hojas. And mosses got similar, muy parecido, pero mosses don't have roots. Los musgos no tenían raíces. They've got rhizoids. Okay? So that's all. For today, let's complete the vocabulary list, so let's move on vocabulary list. As always, once we finish to watch this video, let's complete the vocabulary list. We're in pages 28 and 29, and we got the following words. Angiosperm, angiospermas, plants with fruit, es decir, plantas que producían fruto. Gymnosperm, gimnospermas, plantas que no producen fruto. Había un truco para recordarlo. Fijaros, gymnosperm se escribe con no, ¿verdad? Mirad cómo destaco este no. Gymnosperm, es un truco. No, pues no significa que no produce fruto, ¿ok? Gymnosperm, acordaros de no, no produce fruto, no tiene fruto. ¿Qué producía? It produced cones, producía las piñas, ¿ok? Conifers, coníferas, plantas que producen piñas. Pine cones, la piña del pino, pine cones. Pine nuts, los piñones, ¿ok? Fall to the ground,
caer al suelo. Ferns, helechos. Fronds, frondas, las hojas del helecho. Anchored to the ground, anclados al suelo. Mosses, musgos. Rhizoids, rizoides, que si queréis, para que os acordéis mejor, voy a poner por aquí que eran como las raíces del musgo. Pero recordad que los musgos no tenían raíces, se llamaban rhizoids. But the function is the same. Pero la función de los rizoides ya sabéis que es la misma: absorb water and nutrients. Okay, so that's all for today. I hope you enjoyed this video a lot, and we see you in next videos. Bye bye.